Me gustaría comenzar, antes de comenzar a orar, con un texto, que es Sofonías 1 del 14 al 18, y dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algázara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Quieren acompañarme a orar? Padre, estamos el día de hoy reunidos aquí en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra y escuchar el mensaje que tienes para estos jóvenes, Señor. Tú sabes, Padre, que soy torpe para explicar, torpe de labios. Dame las palabras correctas, dame, suple la debilidad que tengo yo para explicar y suple la debilidad que puedan tener los jóvenes para escuchar. Quita toda distracción, que puedan poner su corazón el día de hoy en la enseñanza, en la charla que vamos a tener el día de hoy, y que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les quiero preguntar una cosa, pero por eso les digo que es importante para mí es importante que tengan activada la cámara y el micrófono. ¿Alguien ha escuchado sobre el día del Señor? ¿Alguien sabe? Si quiere, levante la mano nada más, de los que tienen la cámara activa. ¿Ha oído hablar, aunque sea, el día del Señor? ¿Alguien? Yo quiero que el día de hoy respondamos algunas preguntas, juntos, leyendo la palabra y entendiendo el texto. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué es el día del Señor? La segunda es: ¿cuándo será el día del Señor? La tercera es: ¿quiénes enfrentarán el día del Señor? Y la pregunta 3 y 4 van ligadas. La 4 es: ¿qué van a recibir? Y la pregunta 5 es: si estamos o no estamos listos para cuando ese día llegue. Primera pregunta: ¿qué es el día del Señor? Si quieren, me pueden acompañar. Si no quieren, aquí lo tengo yo, que es Isaías 13, del 6 al 11, que dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de la ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí Isaías inicia diciendo algo dice aullar, o sea, es como gritar, clamar, llorar amargamente. Dice: porque cerca está el día de Jehová, el día del Señor. Yo les hago una pregunta. En base a este texto que acabamos de leer, ¿qué pueden entender ustedes que es el día del Señor? O sea, Alexis, ¿qué entiendes tú que es el día del Señor en base a lo que dice este texto? Pues lo que había percibido, o sea, la venida del Señor y sobre lo que iba a pasar antes y durante la venida. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es el día del Señor? Por lo que se puede entender del texto. No, pues el día en que
pues que todo cambiará. No sé cómo explicarlo exactamente. Como tú lo entiendas, con 2, 3 palabras para ti, en base a lo que acabamos de leer, ¿qué es el día del Señor? En que, pues eso, en que los impíos dejarán de ser, que... Ay, no sé cómo explicarlo bien directo. Está bien, no te preocupes, los impíos dejarán de ser. Yo pienso que sería el día del juicio, ¿no? Exacto, es un día de juicio. Creo que es el día del juicio y donde, pues ahora sí que no va a haber por dónde escaparse y va a ser donde Dios va a juzgar a todas las personas. Bien, entonces ya dijimos que es un día donde Dios va a traer juicio, castigo, y no va a haber dónde escaparse, dónde esconderse, ¿verdad? Entonces ya tenemos más o menos acabamos de armar una definición de lo que es el día del Señor. Es un día donde va a haber juicio, donde va a haber castigo para los pecadores, donde va a haber la iniquidad va a ser destruida, donde dice aquí que la gente va a estar asustada, que van a tener dolores como mujer de parto, donde la luna no dará su resplandor y el sol se va a oscurecer, y donde Dios va a castigar al mundo por su iniquidad. Entonces ya respondimos a la primera pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el día del Señor? Es un día que el Señor va a traer juicio a la tierra, va a acabar con la iniquidad, con la maldad, con toda la perversidad que hay en el mundo. Y el Señor lo profetizó por medio de muchos de sus profetas, de Sofonías, de Amós, de Joel, de Jeremías. En este caso estamos tomando un texto de Isaías. Ok, entonces ya tenemos definido qué es el día del Señor. Falta de decir cuándo es, que es la siguiente pregunta. Y para la siguiente pregunta, me gustaría que me acompañen en unos textos. El primero es Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 2, que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y el siguiente texto es Mateo 24, del 42 al 43. Velad pues, son palabras de Jesús, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ok, primera pregunta, ¿qué es el día del Señor? Ya la respondimos. Segunda pregunta, ¿cuándo es el día del Señor? En base a estos textos, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuándo es el día del Señor? Cuando venga por su iglesia. ¿Pero cuándo? ¿Mañana? ¿La otra semana? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Ni quién sabe? ¿Ni No los digo ángeles? que ni los ángeles saben. Exacto. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta se puede decir que la podemos responder de manera parcial, porque en la realidad no sabemos exactamente cuándo, porque ni aún los ángeles saben, solamente el Padre sabe cuándo va a ser ese día, pero sí nos avisa cómo va a llegar ese día. Recordemos que en la antigüedad, los profetas del Antiguo Testamento profetizaban juicio y profetizaban el día del Señor de castigo para las tierras y para los pueblos que estaban en aquel tiempo, en los años 1000 antes de Cristo, no, 800 antes de Cristo. Por ejemplo, fue un día del Señor, de alguna manera, para Israel, para Judá, cuando llegó Nabucodonosor de Babilonia y arrasó la ciudad, mató a la gente, estrelló a los niños contra las peñas, las mujeres murieron de hambre, la gente fue asesinada en las calles, dentro de la ciudad murió de peste, se fueron esclavizados. En un sentido, fue un día del Señor para Israel, pero en un sentido profético futuro, más escatológico, eso quiere decir al final de los tiempos, no sabemos cuándo va a venir, pero sí es importante tenerlo presente porque el Señor nos da pistas. Dice, así como un ladrón en la noche, cuando no lo estemos esperando. Si todos supiésemos, como dice el Señor, cuándo va a venir el ladrón a nuestra casa a intentar robarnos, no sé, yo me imagino, Miguel, que si a ti te dijeran, por ejemplo, y sabes que hoy a las 11:30 de la noche, a una persona que va a intentar meterse a robar a tu casa, tú cerrarías todas las llaves, no sé, tengas un portón todo con candado, agregarías cadenas, a lo mejor te preparas con un bat o no sé, ¿verdad? Con algo por si se logra meter,
lo recibes para que no se intente meter a tu casa, ¿no? Esa es una parte importante. No sabemos cuándo, pero el Señor nos advierte. Vendrá como ladrón en la noche y tienes que estar listo, porque no sabes cuándo va a venir. Puede ser hoy, puede ser dentro de un año. Muy bien, entonces, retomando el punto. Primera pregunta, ¿qué es el día del Señor? Es un día de juicio. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero sabemos que será repentinamente. Pregunta número 3. ¿Quiénes enfrentarán el día del Señor? Que es la pregunta, perdón, la pregunta número 3. ¿Quiénes enfrentarán el día del Señor? Vamos a segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, todos los que creyeron. Por ejemplo, en base a este texto, ¿quiénes son las personas que van a enfrentar el día del Señor? ¿Los impíos? ¿Los impíos solamente? No, bueno, todos, pero pues los Todos. que va a castigar. O sea, los impíos, los que conocen a Dios y los que, pues todos. Si vemos claramente, Tesalonicenses los separa en dos grupos. Dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación, ¿a quiénes? A los que os atribulan, a los enemigos de los hijos de Dios, ¿correcto? A los que os atribulan, porque recordemos que Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, a cristianos, ¿verdad? Dice, y a vosotros, es decir, al otro grupo, a los cristianos, que sois atribulados, dados reposo junto con nosotros. ¿Con nosotros quiénes? Con otros cristianos. Pablo se refería al mismo, de los que estaban con él. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Para qué? Dar retribución a los que no conocieron a Dios, es decir, los del primer grupo, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados ¿por quién? ¿Por los que castigó? ¿Por ser admirados por los que los mandó al juicio? ¿Por ser admirados por los que les pagó por su iniquidad? No, por ser admirados ¿por quién? Son dos grupos. Por ser admirados en todos los que creyeron, en todos los que creyeron. Es decir, aquí Tesalonicenses nos está diciendo, cuando venga el día del Señor, solamente hay dos grupos de personas. Los que no creyeron en el Señor, los que atribularon a los hijos de Dios, los enemigos de Dios, los que no conocieron al Señor ni obedecieron el Evangelio de Jesucristo, y el otro grupo, los que fueron atribulados en esta tierra, los que conocieron al Señor y obedecieron el Evangelio, que son sus santos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los grupos de personas que van a enfrentar el día del Señor? Los no cristianos y los cristianos. Exacto, hay dos grupos solamente. Hay dos grupos de personas solamente, y eso es lo más importante. No son hombres y mujeres, judíos y gentiles, negros y blancos, asiáticos, latinos, españoles, europeos, los que hablan inglés y los que no hablan inglés, los que saben a una cosa y otra no. O sea, hay dos grupos importantes de personas, los salvos y los no salvos, y ellos van a enfrentar el día del Señor. Ahora, Isaías 13:9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, dice el 11, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, hay dos grupos, los impíos y los justos. A los impíos dice terrible y de indignación
y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Cuál es el destino para el primer grupo? El destino para el primer grupo, perdón, ¿cuál fue el que dijo el primero? ¿Cuál es el primer grupo? El de los impíos. ¿Cuál es el destino que ellos van a enfrentar? Ah, pues básicamente dolor, perdición. Castigo, juicio. ¿Cuál es el otro grupo? El grupo 2. Los cristianos. Correcto. Y vamos a ver qué dice acerca de los justos. Dice, segunda de Tesalonicenses 5, del 4 al 10. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? El día del juicio, el día del Señor. Porque todos vosotros, cristianos, sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, y seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué les depara a los justos, según el texto que acabamos de leer? El cielo. El cielo, o lo sintetizaste mucho, pero vamos a desarrollarlo un poquito más. Dice, nosotros no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para ser salvados. Mientras el primer grupo va a ser castigado, va a ser destruido, va a ser quebrantado, va a ser humillado, va a ser barrido, raído, destruido de la tierra, el otro grupo va a alcanzar salvación. ¿Qué dice que va a recibir? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Está hablando de la iglesia. Y en primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Ok, entonces 3 cosas importantes que van a recibir los justos. Los impíos ya vimos: castigo, juicio, ira, condenación, van a ser destruidos, barridos de la tierra. Los justos dice que van a alcanzar por salvación por medio de Jesucristo, en Tesalonicenses. Apocalipsis dice que les va a dar vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Vamos a tener vestidos nuevos de parte de Dios, y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Es decir, mientras los impíos, los injustos reciben condenación y castigo eterno, los justos reciben salvación, reciben ropas nuevas, vida eterna, y reciben el privilegio, el gozo inmerecido de estar para siempre con el Señor. Entonces, vamos a recapitular un poquito. ¿Qué es el día del Señor? Un día en el que viene juicio, castigo, ira de parte de Dios para el mundo. Un día donde el Señor va a poner a cuentas a todas las personas de la humanidad. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero vendrá como ladrón en la noche. Y hay que estar listos. 3, ¿quiénes van a enfrentar el día del Señor? Todos, todos, todos. Abraham va a estar ahí, Adán va a estar ahí, nosotros, todos.
Un día del Señor, porque dice que los muertos, que el Hades va a entregar a sus muertos, que el mar va a entregar a sus muertos, todos van a estar. Desde los muertos más antiguos hasta el último niño que nazca antes del día del Señor. Todos vamos a estar ahí de frente ante el gran trono blanco. Va a ser un día de ira. Pero hay dos grupos. La Biblia habla de dos grupos. Todos van a enfrentar el día del Señor, pero hay dos grupos. Los impíos, los injustos, los pecadores, los santos, los salvados por medio de la obra de Jesucristo. Unos van a recibir juicio, castigo y condenación eterna. Las palabras son muy, muy fuertes. Sofonías es muy explícito con las palabras donde dice: andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Van a ser mayugados, destruidos completamente. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Ni Bill Gates, ni Jeff Bezos, ni Elon Musk, con sus ideas de irse a Marte y colonizar con la Starship, que yo soy big fan de eso, de conocer, explorar el universo y otros planetas, pero no se va a salvar, ni los que estén en la Estación Espacial Internacional mientras venga el Día del Señor. Nadie se va a salvar. Ni todo el dinero que tengan, ni todos los famosos búnkers que hay construidos en la Antártida o en Groenlandia. Nadie se va a salvar de ahí. Todos vamos a pasar por eso. La Biblia dice en otros pasajes que no traigo aquí, que la gente va a rogar que las montañas caigan sobre ellos para ocultarse de la ira del Cordero. Y hay otro grupo, los que perseveraron hasta el fin, los hijos de Dios, los santos, los salvos, los que creyeron y abrazaron la fe en el Señor Jesucristo para salvación, que recibieron por medio de gracia esa regeneración y ese perdón de Dios, y van a estar para siempre con Él, unos para la muerte eterna y otros para la vida eterna. Son los grupos. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta a modo de reflexión. ¿Ustedes están listos para ese día? Si ese día fuera hoy, tengo yo aquí las 5:34. Imagínense que el día del Señor, que no sabemos cuándo es, porque la Biblia dice que es como un ladrón en la noche, no sabemos cuándo va a ser. Pero imagínense que fuera hoy a las 5:40, en 6 minutos. ¿En qué grupo serían contados ustedes? ¿En cuál de los dos grupos? ¿El grupo de los impíos, los que recibirán castigo o condenación? ¿El grupo de los justos? Si el Señor viniera en 5 minutos, ¿estarían listos? ¿Podrían estar? Yo creo que nadie va a estar de pie, todos vamos a estar de rodillas. Ya sea los justos o los impíos, todos vamos a estar de rodillas o tirados en el piso por la magnificencia y el poder y el brillo de su rostro y su imponente presencia todopoderosa. Pero ¿en qué grupo van a estar ustedes? ¿Están listos? ¿Ustedes creen que si el Señor viniera, sería su carne como estiércol, o recibirán un vestido de lino fino y resplandeciente? Las palabras son muy duras, pero es lo que la Biblia dice. Y esto no se trata de querer asustarlos para llevarlos por miedo, los asustamos para que vayan al Señor. No, es que esto está en la Biblia. Es lo que dice la palabra de Dios que va a pasar. Solamente hay dos grupos de personas y hay un día del Señor. Y no sabemos cuándo va a ser. ¿Se acuerdan de la parábola de la historia de Jesús del rico que quería derribar sus graneros para hacer otros más grandes? ¿Qué le dijo el Señor? Necio, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No está mal prever el futuro. Los que estén estudiando quizá una carrera, los que estén trabajando y estén ahorrando, porque los que se estén
estudiando algún idioma para desarrollar. Eso no está mal, no es pecado. De hecho, Dios nos manda que utilicemos nuestros talentos sabiamente, porque nos va a pedir cuenta de ellos. Pero nuestra alma es más importante que todo eso. El día del Señor viene, está en camino. Él dará retribución a cada uno según sus obras. Solo hay dos tipos de personas: los que recibirán juicio y castigo, y los que serán salvados y estarán con el Señor para siempre. Yo tengo una pregunta para que te la lleves de reflexión. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Tú eres del grupo? ¿Tú perteneces al grupo de los que recibirá castigo y juicio? ¿O eres del grupo que será salvado y estarás para siempre con el Señor y recibirás un nuevo nombre, recibirás un vestido de lino fino y resplandeciente? Y si eres digno, quizás recibas una corona. ¿O serás en el juicio? Es muy importante porque es la pregunta, ahora sí que como dicen, no, es la pregunta del $1,000,000. Es la pregunta del $1,000,000. Más importante, qué carrera voy a estudiar, que si me voy a casar o no me voy a casar, o con quién me voy a casar, o más importante que si compro un coche o si me voy al extranjero a estudiar. La pregunta del millón es esta: cuando el Señor venga, ¿de qué lado vamos a estar? Y yo se los hago no para que me respondan, lógicamente, los hago a modo de reflexión. Y como les digo, tampoco el propósito es asustarlos. Eso es lo que la Biblia dice, o sea, no le estoy quitando ni le estoy poniendo nada. Esto es tal cual lo que la palabra dice acerca del día del Señor. Si hay oportunidad y Dios quiere más adelante, igual, si tengo la oportunidad de estar otro día después con ustedes, igual podemos ver de cómo, si estás en el grupo de los impíos, cómo acercarte y llegar a ser el grupo de los justos. Y si ya estás en el grupo de los justos, gloria a Dios. Guárdate, cuida tu salvación con temor y temblor, camina en santidad, pídele a Dios sabiduría para que sigas creciendo y sigas fortaleciéndote en el Señor. Pero yo quiero decirles, quiero dejarlos con esta pregunta: ¿a qué grupo perteneces? ¿A cuál de los dos grupos perteneces? ¿Al de los impíos? ¿Al de los injustos? ¿A los de que su sangre será molida como el polvo? ¿A los que tendrán dolores como de mujer de parto? ¿O estarán para siempre con el Señor? Esa es la pregunta del $1,000,000. La pregunta más importante de su vida. La Biblia es muy clara y dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y mientras el día del Señor no llegue, puede ser hallado. Pero si el día del Señor viene y no estamos listos, ya no habrá otra segunda oportunidad. Pues, ¿a qué grupo perteneces? ¿A qué grupo perteneces? Quien me acompañe en la oración. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que hoy tú has hablado, que tú has respaldado la palabra. Gracias por la oportunidad de compartir aquí con este grupo. Señor, háblales a su corazón, que no terminemos la transmisión, la reunión y de aquí cada uno se vaya a sus asuntos. Ojalá tengan una oportunidad, unos minutos, horas quizá de reflexionar. Padre, que entiendan que los tiempos son difíciles. Toda la maldad que estamos viendo hoy en día, el aborto, el homosexualismo, la gente se mata unos a otros con tanta facilidad. No es distinto, Señor, de los tiempos que vivió el pueblo de Israel cuando trajiste juicio sobre Samaria o sobre Judea, donde los niños eran sacrificados a Moloch. Aquí los niños son sacrificados en el vientre de su madre para experimentos científicos, Señor. Había relaciones homosexuales entre las religiones paganas de aquella época. Aquí no es distinto, Señor. Se intenta poner
imponer como una nueva religión todo este tema de la ideología de género. Padre, la violencia era mucha, no dista del día de hoy, Señor. ¿Cuántos muertos hay? Los tiempos son muy malos, Señor. Los tiempos se han cumplido. Sabemos que tu venida es inminente y puede ser en cualquier momento. Padre, que esos jóvenes reflexionen, Señor, en esa palabra, que puedan realmente alcanzarte, Señor. Quebrántalos, ábreles al corazón, que entiendan que son jóvenes y tienen muchas fuerzas, muchas energías y un gran camino por delante, pero que más importante por sobre todas las cosas es conocerte a ti. Gracias, Señor, bendícelos a todos y a cada uno de ellos. Dales esa oportunidad de reflexionar y ábreles al corazón, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos a todos. Amén.